Bueno, este tema de la hipnosis es un tema, yo diría que más que apasionante. La hipnosis es una rama que emerge de la psiquiatría y de la psicología con el fin de empezar a trabajar el estado subconsciente de la persona a nivel terapéutico para lograr unos cambios que en muchos casos se dan inmediatos. Entonces es una herramienta muy importante, muy bonita. Yo empecé haciendo algunos estudios de psicología en los que me fui dando cuenta que si bien la terapia cognitiva conductual es una terapia eficiente en el sentido que se ha logrado hacer una teoría muy amplia y muy bien clasificada de los diferentes problemas que puede tener un paciente, una persona, sí me dio mucha curiosidad, digamos, el tema de resultados, porque a veces son terapias que duran años y las personas pues tienen la voluntad de querer hacer los cambios que necesitan, pero a veces sienten que solamente con la dialéctica pues es como ir en una carretera con muchos baches, vuelven y se caen y vuelven y tratan. Entonces pasan muchos años. Entonces los estudios que hace Milton Erickson, el doctor Milton Erickson, aquí en los Estados Unidos, pues llevó a entender que hay una manera y unas herramientas para entrar al subconsciente de la persona y que se puedan generar esos cambios que la persona necesita. Claro, yo creo que es algo, bueno, yo he aprendido con el tiempo y con la experiencia ya, pero yo sé que lo que tú estás hablando es algo que puede ayudar a muchísima gente, pero yo creo que hay preguntas. No, pues, hay muchas preguntas, por ejemplo, porque uno ve en las películas o lo que uno escucha esas hipnosis que la persona viene y te hace tum, y tú ya, tu cuerpo o tu consciente hace cosas que esa persona le dice. ¿Eso es cierto o es falso? ¿Es mito o realidad? Claro, ¿tienes el control o no? ¿Pueden hacer lo que quieran? Bueno, lo que pasa es que el tema de la hipnosis es un estado alterado de conciencia y la gran pregunta inicial que hay con hipnosis es si todo el mundo puede entrar en hipnosis. Y resulta que simplemente es como hablar metafóricamente. En hipnosis usamos mucho las metáforas y las historias. Es como hablar del estado del agua. El estado está líquido, sólido y gaseoso. Okay. Y uno se mueve en su estado de conciencia en diferentes estados. Pongo un ejemplo. A veces uno está manejando el vehículo y de pronto vino un pensamiento, se concentró en ese pensamiento y se pasó de la luz. Sí, no tanto la luz en rojo, sino la salida que tenía que tomar. Entonces, eso es un estado alterado de conciencia, donde la atención de la persona está en otro lado, pero al mismo tiempo está acá. Y entonces vuelve y dice, oh, ¿qué pasó? Un momentico, me pasé, se me fue la mente. Eso es un estado hipnótico, por decirlo de alguna manera. Son estados alterados de conciencia. Lo que ocurre es que, como todo descubrimiento, pues tiene sus inicios, y los inicios de la hipnosis tienen un origen en el doctor Mesmer, hace 2 siglos, que empezó a encontrar cierta fenomenología haciendo inducciones hipnóticas. Y de ahí la hipnosis se desprestigió un poco porque empezó a utilizarse como show, porque dijeron, no, mire, es que una persona con ciertas instrucciones, con cierta concentración, no es que la persona lo haga caer, no, su atención está enfocada en algo y la persona está conectada a ese algo, toda su atención está puesta, entonces eso funciona. Pero, por ejemplo, en la hipnosis de show, primero lo que la gente no sabe es que antes que empiece el show, previamente han pasado por sesiones de hipnosis. Claro. Lo que queda es una sugestión, o sea, una instrucción poshipnótica para que la persona entre en un estado en determinado momento. Pero yo sí podría decir con toda realidad que la mayoría son shows, y como shows son pagos y están con claro, porque como siempre dan lo que les conviene o lo que venden, no la verdad, por decirlo así. Cuando tú te sientes
que alguien hace bueno por ti, tú admiras, tú dices, mira, esa persona me ayudó en tal cosa, si necesitas algo, ve a esa persona. Pero eso tiene un mensaje muy bonito lo que acabas de decir, Claudia, porque a veces queremos cambiar el mundo y todo el mundo arma partidos y arma grupos y arma cosas cuando el cambio viene desde cada uno, cuando ese cambio viene desde el propio ser, eso empieza a irradiar y ahí sí vienen los cambios grandes. No son con las grandes políticas, sino con los pequeños esfuerzos personales. Así es, muy con el vecino y eso, el pequeñito radio de acción. Exacto, y con esa colaboración, porque yo digo cuando, como dice por ahí, cuando tú das, tú recibes, y eso es lo más lindo, después de hacer las cosas con amor y con pasión y sin esperar nada a cambio. Pero bueno, entonces sigamos con este tema. Una pregunta. Yo como en clase. Claro, ¿no? Ya, yo quiero para que interrumpir. Las terapias convencionales yo creo que iban siempre como orientadas a nuestro consciente, ¿no? Como el 5% de lo que usamos. Sí, sí. Y esta es como más rápido, ¿no? La hipnosis va directamente a atacar todo lo que tenemos ahí, el 95% restante. Sí, exactamente. O sea, el subconsciente, como bien lo dices, es el 95% del estado funcional mental de la persona. Entonces, pues es que, imagínate, cuando estás en una terapia y estás mirando para afuera ese 5%, claro, pues ¿qué alcanzas a tener? Pero si miras para adentro, que no sabemos qué cómo es lo que estás haciendo muchas veces, claro, meditación, porque es que es igual que el agua, se conoce el líquido y el sólido, pero de pronto el gaseoso no, y mentalmente digamos que nos ponemos en gaseoso y entonces es que estaré imaginándome esto, tengo una nebulosa, no, estás mirando para adentro. Y entonces cuando se mira para adentro, entra la riqueza del paisaje interior. Y eso es una maravilla. Y entonces, es decir, el terapeuta no cura nada, el terapeuta no arregla nada. Es simplemente un guía que toma un momentico el timón del barco y que te acompaña a que tú mismo soluciones el problema. Porque la joya de la conducta es la voluntad. Y entonces cuando hay esa voluntad de la persona, el cambio en la conducta aparece. Y mucho más cuando está reprogramando ahí en lo profundo de su mente. Cuando mira para adentro, que es lo que les digo, a veces empieza la hipnosis y entonces le digo, bueno, ¿qué estás viendo? Y entonces me dice, no veo nada. Le dije, pero claro, ¿qué va a ver si tiene los ojos cerrados? Yo ¿sí? Entonces es un mundo nuevo, es un mundo inexplorado y es un mundo que a través, cuando la persona se deja guiar en ese viaje interior que hace, pues empieza a encontrar un montón de cosas maravillosas que normalmente en el consciente no encuentra, sino en el estado subconsciente. ¿Quién puede usar la hipnosis? ¿La hipnosis es para niños, adultos, para ayudar a qué? Porque de pronto yo creo que esa es una pregunta que muchas personas se hacen. No, se lo hacen es para inclinarlos hacia cierto, que hagan algo o para cambiar. O sea, de pronto eso es algo que está, no sé si ambiguo es la palabra. Una ambigüedad, no se sabe. Correcta para usar, de que no se sabe. ¿Quién puede usar una hipnosis o para qué nos ayuda una hipnosis? Danos toda esa información. Bueno, dice la teoría que las personas que no pueden entrar en hipnosis o son niños muy pequeños o son personas muy adultas y personas que ya tienen un problema psiquiátrico interesante. Pero pues realmente son etiquetas y yo pienso que desde que la persona se puede expresar bien, puede escuchar bien y esté dispuesta, se va a hacer su viaje interior, lo digo yo. Yo no he tenido casos, o sea, en estos años yo no he tenido el primer caso que la persona no haya tenido una experiencia. Qué bien, eso. O sea, ¿Qué tan difícil es de que una persona, porque no sé, o sea, por ejemplo, el tipo de clientes que tú tienes, ¿es porque te buscan y lo necesitan o es bueno, claro que sí lo necesitamos porque ya estamos entrando en detalle de esto, pero por ejemplo van y te dicen, yo quiero hacerlo, pero como que van es como por curiosidad, para ver si lo hacen o si es cierto o si... Y hay personas que no tienen esa disponibilidad, solo van como con curiosidad y yo creo que tú tienes que poner un poquito de esfuerzo, como tú dices, la disponibilidad. Si tú vas como negativo,
O sea, es que el esfuerzo siempre hay que hacerlo por una razón. Sí. Y la razón de ese esfuerzo es que de todas maneras en el cerebro, en el estado funcional mental, una hipnosis es vulnerar la seguridad del sistema. Entonces el consciente va a estar todo el tiempo impidiendo eso. Entonces ahí es donde viene la habilidad del terapeuta o del psicólogo, del psiquiatra el que lo haga, porque esto lo hace, esto es una herramienta dentro del espectro de la salud mental. Entonces ahí está la capacidad para vencer, eso se llama una facultad crítica, esa barrera entre el consciente y el subconsciente. Entonces, he ahí el arte y el oficio para llegar a eso. Entonces hay que tener mucha paciencia. Claro. Y lo más importante es establecer una empatía, porque es que cuando la persona confía en ti, cuando se siente bien, entonces ya confía. Y cuando empieza a confiar, eso ya es el mayor. O sea, mire, yo he tenido personas que aparentemente son difíciles, y cuando estoy contando a 2 ya se fueron. Wow, pero es más por empatía, porque hay esa empatía, porque confían, porque se sienten de una manera muy acogida. Se me está pasando por la cabeza, por ejemplo, casos de depresión o gente con ansiedad, que la misma familia puede decir, mi familiar tiene este problema, pero ellos niegan ese problema. Entonces quizá llegando a ti, pero sí que creas ese ambiente, no quiero adelantar nada, pero a lo mejor para, sí, la confianza paciente clínico es muy importante. Un día fui, claro, es importantísimo, y que la familia confíe, porque es que cuando hay una persona con un problema no es solo la persona, es el entorno. Entonces una vez me pasó que yo les había contado a ustedes, una vez me pasó que llegué a un sitio, una situación muy grave, realmente muy grave, y llegué a un sitio y lo primero que hicieron fue cerrarme con llave la puerta para que no me fuera. Bueno, yo te voy a decir para que expliques y cuentes esa historia. Sí, entonces pues solo el principio, por la reserva del sumario que hay que guardar. Entonces yo entré y lo primero que hicieron fue ponerle tranca a la puerta. Y yo les dije, pero ¿por qué ponen tranca? Para que no se vaya, que no se escape. Entonces yo les dije, en peores cañadas me ha cogido la noche. Yo aquí no me voy sin que se haga lo que tiene que hacer. Y entonces imagínense, eso tranquiliza a la gente. Sí. Y entonces la gente entiende y empieza a entender todo. Mire, la verdad es que el 80% de lo que ocurre en un tipo de sesión como la de hipnosis es empatía. Cuando hay empatía, eso es el 80% del trabajo. Es verdad. Carlos, yo tengo una pregunta. ¿Cuánto es el tiempo? Yo creo que todo depende el tipo de tratamiento y el tipo de problema que tenga la persona, pero ¿cuánto puede durar un tratamiento con hipnosis? ¿Qué es lo más corto y lo más largo que tú has hecho? Bueno, es que eso depende de la persona. Por lo general, qué pena ahí, es el lapsus. Por lo general, con una sesión una persona tiene, porque yo trato de hacerlo lo más integral posible. Yo trato que la gente logre todos los objetivos que tiene, pero eso desde que la persona esté preparada para el proceso. A veces hay ciertas creencias, a veces hay ciertas limitaciones que nos lleva a hacer un trabajo previo de programación neurolingüística para que la persona ya esté lista, dispuesta y preparada para su sesión. Hay otros casos que son muy graves y que ya necesitan varias. Que yo quería aclarar con lo que estábamos hablando. ¿Tú cómo haces tu tratamiento y qué herramientas tú utilizas cuando haces la hipnosis? Porque hay gente que solo lo hace, utiliza esa herramienta y no más. Pero tú te ayudas con otro tipo de herramientas para que sea mucho más efectivo y ayude más a tus pacientes, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que esto es igual que cocinar, ¿no? Uno puede coger un libro de cocina y seguir los pasos, pero no le queda bueno. Entonces ocurre lo mismo, viene el sazón, y viene el sabor. Ahí está. Y viene también el ir complementando el conocimiento. Porque la hipnosis, cuando se estudia hasta el último nivel, yo estudié hasta el último nivel de hipnosis, que es el máster. Cuando la hipnosis se estudia, a veces es muy protocolaria, ¿sí? Okay. Entonces, cuando empieza uno a ver más herramientas, que primero tiene la psicología, unas herramientas muy interesantes,
Y cuando hay otras herramientas, como la programación neurolingüística, que nos permite entender cómo es el ciclo de comunicación de una persona y cómo se pueden reprogramar ciertas cosas, entonces eso le da un sazón increíble. Y pues viene el toque personal, que es el cariño, el afecto, la ternura. Sí, yo lo que más disfruto, y pueda que a alguien le suene cursi, pero lo que yo más disfruto en las sesiones es la oportunidad de tener con cada persona su parte más tierna, su parte más indefensa en el buen sentido de la palabra. Entonces comparte uno con la persona esa parte que la persona, por muchos rasgos de la personalidad que se va obteniendo y mecanismos de defensa, pues normalmente no muestra. Entonces pues de ahí, desde esa profundidad, desde esa integralidad de sesión, pues entonces la persona tiene mucho más. Estuvimos en su consultorio y hicimos, él hizo la experiencia con nosotros. Sí. Entonces fue algo que yo nunca había experimentado una hipnosis. Tú sí, ¿cierto? Creo que sí. Una vez hace mucho tiempo, pero no sé si es el momento ahora, porque yo quería resaltar sobre todo la humanidad. Es lo que él ha dicho, ¿no? Es como lo lleva a lo terrenal, a lo empático. Tú te sientes vulnerable antes de entrar en un espacio que no es el tuyo, en una persona que va a acceder a tu subconsciente que ni tú misma conoces, y dices, ¿qué va a sacar? ¿Qué va a sacar? O sea, yo ni sé lo que hay dentro, ¿no? Y cuando vi la humanidad, el trato, el llevarlo a lo simple, a lo terrenal, el hacerlo, todo lo que es complejo y todas las técnicas unidas en hacerlo tan sencillo, tan simple y tan bonito. O sea, es que yo resumiría que es bonito, es una experiencia divina, yo diría eso. Así es, porque por lo que yo les decía anteriormente, yo nunca había tenido la experiencia, la creencia que yo tenía es lo que uno ve en la televisión, porque nunca lo había experimentado. Entonces yo decía, bueno, sí, eso lo hacen así, qué miedo. Pero yo siempre he sido muy, muy abierta en mis pensamientos y bueno, si no lo intento, ¿cómo no voy a saber si es verdad o no es verdad, si me funciona o no me funciona? Y cuando fuimos, yo fui totalmente abierta a que, bueno, yo voy a dejar que él haga su trabajo y lo hizo. Y lo hizo definitivamente porque yo salí de allí con un cambio. Yo siento que hay cosas que cambiaron en mí. Entonces, es una experiencia que yo creo que la gente lo tiene que experimentar. Yo sé que tú tienes casos diferentes de por qué la gente necesita hacer una hipnosis. Por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo que, yo te lo dije y no me da pena decirlo, porque somos todos humanos y somos reales. Yo tenía algo contra mi papá que murió, entonces lo extraño mucho. Un resentimiento con mi madre, cosas que yo pienso que pronto yo no las estoy haciendo bien, entonces quiero cambiarlas. Y realmente después de que salí de eso, Esperanza que me vio, ella estaba con la boca abierta. Yo cuando vi la de ella, y aparte estaba tomando nota, digo, pues yo tengo mucho que solucionar. Yo empecé a ver las 6 cositas de ella y yo tengo una lista aquí. No, pero lo lindo y la lágrima también. Y la lágrima, yo lloraba, yo veía su experiencia y yo estaba así, entre anonadada, llorando, estaba... Wow, pero ahí estaba Carlos, estaba pendiente de Claudia y consolándome como a mí, y yo digo, este hombre tiene capacidad para todo. O sea, era una empatía, lo que digo, tan cariñoso y tan profesional a la vez. Fue bonito porque, como estábamos hablando, yo le di una lista, hice mi tarea. Sí, hay que hacer la tarea. Hice mi tarea y creo que tú también fuiste más allá de la tarea también. No sé si al momento... Cuando uno está hablando o está en ese ¿cómo se dice? Trance. En ese trance, Sí. En ese trance, uno está hablando y está expresando y yo recuerdo que yo lloré, pero parece que yo lloré así como que, mejor dicho, no hubiera llorado en años, o creo, no sé. Pero cuando todo terminó, yo me sentí súper liviana, muy sana, no sé, o sea, eso es lo que yo siento, lo estoy expresando, sana, como que me quitaron como unas bolsas que tenía aquí cargando, pero que no lo sentía así, porque con eso vivo o vivía. Y después de esta experiencia yo me sentía como que, yo estoy como que me siento flotando, puedo flotar, sí, como que después de eso
Y por ejemplo, algo que a mí me ayudó mucho, que yo le dije a él, bueno, yo soy una mujer de sueño liviano, y en este trance creo que él dijo, bueno, ya tú vas a descansar mejor, que no sé qué. La verdad es de que hicimos eso fue hace una semana, más o menos. Mis sueños son profundos, o sea, yo me puedo levantar, miro y yo vuelvo y me quedo dormida. Anteriormente yo no hacía eso, yo me ya abría el ojo, como se dice, y de ahí me quedaba y nada, que me dormía y nada, se me pasaban las horas y yo dije, bueno, ya no puedo. Entonces, yo soy testigo de que funciona, a mí me sirvió, yo creo que tú tienes que estar dispuesto. Cuéntanos tu experiencia. No, igual, un antes y un después, o sea, es como traer a la superficie cosas que ni eres consciente y luego quedarte con una paz interior. Y ahora lo curioso es que recuerdo mis sueños. O sea, yo siempre quería recordar mis sueños y ver, un poco conectar con mi alma durante la noche y conectar, y nunca lograba recordar los sueños y ahora los estoy recordando. O sea que... Qué lindo. Aquí tenemos... Luzma dice, felicitaciones, excelente invitado. Tenemos a Miriam Mendoza, dice, hola chicas, Hola, ¿se le Miriam. puede hacer hipnosis a toda persona o hay edades o tipos de personas? Bueno, como yo lo he explicado anteriormente, la teoría dice que niños muy pequeños no, que personas muy mayores tampoco, y que personas con problemas psiquiátricos muy agudos pues tampoco, pero casos se han visto. Yo he tenido problemas, porque yo por ejemplo en mi caso yo trabajo con psiquiatras. Pero por ejemplo, trabajo hombro a hombro con el psiquiatra y sacamos la persona adelante, y eso es una maravilla. Los niños, cuando tú hablas de niños muy pequeños, ¿a qué edades te refieres? Porque yo sé que hay niños que no se puedan expresar, pero yo hipnosis a un niño de 6 años. Sí, un niño de 6, 7 años ya está. Sí, porque a veces ellos necesitan esa comunicación y recomiendan, yo he escuchado que recomiendan que les dé hacérsele una hipnosis, porque a veces hay niños que no saben qué es lo que se está pasando, y no saben qué es lo que les está pasando, y es algo que los ha marcado cuando eran más pequeños, igual con adultos, no sé, o sea, en tu experiencia. O sea, la experiencia con niños es la siguiente: la hipnosis con el niño es cuando el niño la necesita, ¿sí? Tipos de problemas que tienen los niños: hay aislamientos sociales, algunos síntomas de dislexias que se apartan, hay niños que tienen hipersensibilidades, sensibilidad a ciertos alimentos, a ciertas cosas. Ese tipo de problemas se pueden corregir con hipnosis. Yo tengo una pregunta, Carlos. Cuando Claudia mencionaba de la lista que ellas tuvieron que hacer, tú les pones unas tareas. Mi pregunta, a veces yo te lo digo por lo mío en lo general, uno sabe ciertos problemas que uno tiene, pero en el inconsciente tal vez hubo cosas pequeñas que uno tal vez ha bloqueado o no quiere recordar. Eso, lógico, uno no lo va a tener en la lista, pero tú lo vas viendo a través de la sesión también. Sí, ¿verdad? Yo lo voy viendo a través de la sesión. Ahora, ¿cuál es la invitación con el tema de los mitos de la hipnosis que tiene la gente? Primero, la hipnosis no va a sacar ninguna verdad que usted quiera ocultar. Entonces hay gente como que lo necesita, pero tiene miedo que la verdad salga a flote. Que si me acompaña encima mi marido, a ver qué va a salir. Sí, entonces, primero, la persona ni pierde la conciencia ni se queda dormida, porque si se queda dormida, ¿yo con quién hablo? Me quedo hablando solo. Segundo, la persona no va a hacer nada que no esté en la misma línea y en armonía con sus valores, con sus principios y con su manera de pensar. Si yo a la persona le digo algo muy adverso, que no está con su manera de pensar, que no está acorde a sus valores, la persona inmediatamente sale del proceso y me pega una cachetada, supongo. No me ha pasado. Pero, y lo tercero es que aquellas cosas que la persona quiere reservarse, se las va a reservar y yo no se las voy a sacar. Lo que pasa es que ciertos eventos traumáticos, ciertas situaciones que de pronto no las recordó en el momento porque está nerviosa la persona o porque le dio jerarquía a otro tipo de problemas, en el proceso van saliendo, porque finalmente el trabajo de hipnosis tiene que ver con asociar o disociar recuerdos de emociones. ¿Sí? Y que por eso yo te decía lo de los niños, porque yo escuché
que hay niños que están actuando de tal manera, pero no pueden encontrar el porqué, el motivo de qué, y entonces cuando se van, por eso se les recomienda la hipnosis, porque ellos no lo dicen o lo hablan, y entonces en ese proceso de hipnosis ellos dicen, por decir, un niño que está, no quiere comer mucho, y entonces, ¿pero por qué? Pero si la comida está rica. Estoy colocando un ejemplo, aquí estoy hablando de un ejemplo, y entonces parece que fue porque en el pasado, o por decir, el abuelito o la abuelita lo regañó, y le dijo, y eso lo tramó. No te comas todo ese paquete de galletas, que no sé qué. Entonces de ahí el niño ya no come bien, pero entonces, ¿sí me entiendes? Algo que se asoció con el pasado, pero nadie sabe por qué el niño no quería comer. Porque exacto, un evento traumático que por eso es que les ayuda a los niños. Por acá tenemos a alguien que dice, a Janet, dice, gracias Carlos, porque en mi terapia tuve un proceso de sanación inmenso y obtuve una paz interior maravillosa. Con tu comprensión y dedicación logras darnos la oportunidad de perdonar y ser perdonados. ¡Qué bonito! Lindo. Bueno, es que después de esto, es verdad. Yo te pregunté, y así todos nos enteramos a la vez, sobre las alergias. Hay alergias que van relacionadas también con algún evento en particular, y esas alergias se pueden solucionar de alguna forma. A ver, lo que pasa es que también hay y eso sería como material para otro programa. Claro. Que tiene que ver hipnosis y salud, ¿sí? Resulta que ya saben, me aquí encanta no vamos a hipnosis y tener- salud. Me encanta. Hipnosis y salud. Resulta que cuando nos estresamos, para hacer cortico el tema, cuando nos ponemos en estrés, en preocupación y en angustia, hay una hormona que segrega el cerebro que se llama cortisol. Y entonces esa hormona pues es muy útil porque es una hormona que nos permite tomar toda la capacidad y recurso energético y enviarlo a los músculos. ¿Para qué? O para pelear o para correr. El instinto del cerebro primario del ser humano y de los animales. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando eso se vuelve excesivo, cuando la hormona tiene que mover los recursos a los músculos, pues ¿qué hace? Te aprieta. Y al apretar entonces empiezan los bloqueos del sistema linfático, del sistema inmunológico y una serie de cosas que empiezan a generar una somatización de la emoción a la parte física de la persona. Entonces ahí es donde hay un sinnúmero de situaciones que si son de carácter psicoemocional, con la hipnosis pueden tener una tenemos que tener otro día porque otro. me están surgiendo un montón de preguntas relacionadas con la salud. Parte 2. Me la voy a anotar parte 2. Es que ha sido un antes y un después. De verdad. O sea, y lo definitivamente, aquí hay dos testigas. Wow, es que... Así es, o sea que mi gente linda, muchísimas gracias por conectarse. Carlos, mil gracias por estar aquí. Ya tenemos plan para episodio número 2. Sí, salud, me ha encantado. Y entonces yo creo que es excelente. Gracias por compartir con nosotros. No, a ustedes muchísimas gracias por invitarme.